Estimados estudiantes de Fundamentos de Química Biológica, a continuación vamos a revisar la presentación denominada carbohidratos o hidratos de carbono, la cual hemos subdividido en 3 secciones. Iniciemos con la primera. ¿Qué son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Como vemos en la presentación, son compuestos orgánicos que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen en su estructura una molécula o varias moléculas de agua, y de ahí el nombre hidrato de carbono. La característica fundamental de los azúcares, carbohidratos, hidratos de carbono es que son fuente de energía para múltiples procesos que ocurren a nivel biológico. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí vemos la siguiente ecuación química, entonces 6CO2 más 6H2O más energía que da C6H12O6 más 6O2. Ese compuesto identificado como C6H12O6 lo conocemos como glucosa. Y la reacción precisamente muestra cómo se forman los carbohidratos a partir de el CO2 que está en el aire, en el ambiente, y de el vapor de agua, el agua que tenemos en el ambiente. A través del proceso de fotosíntesis, el carbono del CO2, el hidrógeno y el oxígeno del agua se combinan para formar los carbohidratos. En este caso, ejemplificado por la glucosa. La energía se toma del sol y a través de esa energía se combinan las otras 2 sustancias para formar los carbohidratos. En las células ocurre la reacción inversa, es decir, la glucosa que se formó inicialmente es descompuesta a través de diferentes procesos para producir nuevamente CO2, agua y energía. Veamos qué tipos de hidratos de carbono existen. Empecemos desde los más simples a los más complejos. Los primeros son los monosacáridos, que son los compuestos más simples. Y ahí tenemos un ejemplo de un hexágono con un oxígeno metido, agua en presencia de ácido, y vemos que no hay un proceso de rompimiento de la molécula llamada hidrólisis. Decimos que los monosacáridos no se hidrolizan, es decir, su estructura no se ve afectada por la presencia de agua. Vamos al siguiente, que serían los disacáridos. Los disacáridos, como su nombre lo dice, están constituidos por 2 carbohidratos. A diferencia de los monosacáridos, los disacáridos, sí experimentan hidrólisis. Es decir, la molécula del agua provoca el rompimiento de la molécula del hidrato de carbono y esa se rompe en sus 2 monosacáridos constituyentes. Un tercer tipo, ya mucho más grande, son los llamados polisacáridos, que estos están constituidos por múltiples unidades de monosacáridos, los cuales se van liberando lentamente o rápidamente conforme más reaccionan con el agua. Entonces, los polisacáridos también experimentan hidrólisis. Veamos un poquito más en detalle a estos hidratos de carbono. Iniciemos por los monosacáridos. Los monosacáridos pueden estar constituidos por una cadena de 3 a 8 átomos de carbono. Tenemos en la pantallita 2 monosacáridos y si ubicamos los átomos de carbono vemos que cada una de ellas tiene 4, justamente dentro del rango que se establece.
Estos monosacáridos también se subdividen en aldosas o cetosas en función de la posición del grupo carbonilo, es decir, carbono doble enlace oxígeno. Tenemos el grupo aldehído, como podemos ver ahí, H, C, doble enlace O, y el grupo cetona. El grupo carbonilo es el mismo, sin embargo, su posición dentro de la estructura del monosacárido es un poquito diferente. Vemos que los aldehídos ocupan posiciones terminales, en tanto las cetonas no ocupan posiciones terminales. Profundicemos un poquito más en los carbohidratos. Una forma de hacerlo es a través del número de átomos presentes en la estructura. Así identificamos 3, 4, 5, 6 carbonos utilizando el prefijo correspondiente. Entonces, tri se asocia con 3 carbonos, tetra, o en este caso tetro, con 4 carbones, pento, 5 carbonos, y hexo, 6 carbonos. Entonces tenemos acá 4 sustancias. El primero es un glisaraldehído, que primero a la izquierda, vemos que tiene 3 átomos de carbono y su grupo carbonilo ocupa una posición terminal. Entonces es una aldo triosa. Si nos vamos al extremo derecho, la fructosa, contamos el número de átomos de carbono, vemos que tiene 6 átomos de carbono y la posición del grupo carbonilo no es terminal, sino que es en el segundo carbono. Entonces es un monosacárido que se clasifica como ceto y además al tener 6 carbonos sería un ceto hexosa. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice, identifique los siguientes compuestos en aldosas o cetosas y nómbrelos de acuerdo con el número de átomos de carbono de la cadena principal. Veamos el primer ejercicio, el A. Ubiquemos dónde está el grupo carbonilo. Podemos ver que ocupa una posición terminal, entonces es una aldo. Y ahora faltaría escribir o identificar el número de átomos de carbono que tiene ese compuesto. Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debería ser una aldo hexosa. Veamos el ejercicio B. Ubiquemos dónde está el grupo carbonilo. Está en el segundo carbono. Bueno, no ocupa posición terminal, entonces es una cetosa. Y ahora nos correspondería identificar el número de átomos de carbono que tiene esta sustancia. Sumemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono sería una pentosa. Y la posición del grupo carbonilo no es terminal, entonces es un ceto. Entonces sería ceto pentosa. ¿Okay? Hay diferentes formas de representar a los hidratos de carbono o carbohidratos. Una que se había desarrollado en el siglo pasado por parte de Emil Fischer es precisamente las llamadas proyecciones de Fischer. Y básicamente lo que se busca es ubicar el grupo carbonilo, el grupo más oxidado, en la parte superior de esa estructura y además mostrar los carbonos quirales en la intersección de líneas horizontales y verticales. Recordemos que un carbono quiral es aquel que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, veamos el gliceraldehído. Ahí está ubicado el grupo carbonilo en posición terminal, con la línea que ahora se convirtió en color rojo. Estamos identificando el carbono quiral y los 4
elementos o compuestos o grupos funcionales que rodean a ese carbono quiral. Entonces tenemos el hidróxido, tenemos el hidrógeno, el CH2OH y el grupo carbonilo, en este caso como grupo aldehído. Vemos también que las posiciones del hidrógeno y del oxígeno, el hidróxido, podría estar al lado derecho o al lado izquierdo con respecto a la línea vertical, y son igualmente probables. Ahora bien, retomemos un poquito qué entendemos nosotros como el grupo más oxidado. Tenemos 5 compuestos en la diapositiva. En uno de ellos no hay ningún átomo de oxígeno, que sería el primero, a la parte superior izquierda. Luego otro, en la parte más abajo, digamos, donde hay un enlace CO. Luego tenemos en el centro otro compuesto donde hay 2 enlaces CO en posición no terminal. Luego 3 enlaces CO, donde hay un carbono doble enlace y después un carbono con oxígeno. Y finalmente con 4 enlaces. El grupo aumenta su oxidación, su estado de oxidación, conforme aumenta el número de enlaces carbono-oxígeno, como vemos ahí en la práctica. Entonces, podemos identificar que el compuesto que tiene CO, 4 enlaces, es el más oxidado. Y el menos oxidado es aquel que no tiene ningún oxígeno, que sería el primero en la parte superior izquierda. Pues bien, cuando se hacen proyecciones de Fischer, aparecen los isómeros L y D. Decía anteriormente que los grupos hidrógeno y hidróxido pueden ubicarse tanto a la derecha como a la izquierda con respecto a la línea vertical. Entonces, se dice que el grupo asimétrico más alejado del grupo carbonilo define si el grupo es L o levógiro o D, dextrógiro, que básicamente se refiere a la capacidad que tienen estos compuestos para girar la luz plano polarizada. Si gira hacia la izquierda es levógiro, si gira a la derecha es dextrógiro. De ahí salen las letras L y D. Veamos los ejemplos que están abajo. Tenemos a la izquierda el compuesto ribosa. En uno de ellos el grupo hidroxilo se ubica al lado izquierdo de la vertical y por ende se le llama L-ribosa. Y en el otro tenemos el grupo hidroxilo al lado derecho de la vertical. Entonces lo denominamos D-ribosa. Veamos el otro ejercicio, la glucosa. También ubicamos la posición del grupo hidroxilo en el carbono asimétrico más alejado respecto al grupo carbonilo en la parte superior. Y vemos que el hidróxido que está a la izquierda me da la terminología L-glucosa y el que está a la derecha pues D-glucosa. A manera de analogía tenemos al actor Samuel Jackson, su verdadero nombre es Samuel L. Jackson, pero también tenemos el isómero de él, Samuel D. Jackson. En uno mira a la izquierda y en el otro mira hacia la derecha. Ok, hagamos el siguiente ejercicio. Identificar si los siguientes compuestos son isómeros L o D. Ok, ubicamos los grupos carbonilo
ubicamos los compuestos hidroxilo, ubicados en el carbono asimétrico más alejado al grupo carbonilo. ¿Okay? Como vemos, en su posición es al lado izquierdo con respecto a la vertical y por ende es una L, en este caso pues una L ribosa. Veamos el siguiente ejercicio, también lo tenemos al lado izquierdo de la vertical, una L treosa, y finalmente al lado derecho, del tercer compuesto, se ubica el grupo hidroxilo, es una D fructosa. Ok, veamos uno de los hidrocarburos más representativos y más importantes para todo lo que es nutrición y energía, como es la glucosa. La glucosa se encuentra en frutas, verduras, siropes, como el sirope de maíz, miel, etc. También se le conoce con nombre de dextrosa y de azúcar de la sangre. Es una aldohexosa, como podemos ver, tiene 6 carbonos y el grupo carbonilo se ubica en una posición terminal y su fórmula es C6H12O6. Presenta 2 isómeros, el isómero L y el isómero D, dependiendo de la posición del grupo hidroxilo con respecto a la vertical. Otro muy importante, la fructosa, también es una cetohexosa, ya ahí ubicamos el carbonilo en una posición diferente a posición terminal, básicamente en el carbono 2. Es considerado de los diferentes azúcares el más dulce de todos. Se encuentra en los zumos de frutas y en la miel. También se le conoce como lebulosa y azúcar de la fruta. Otro muy común es la galactosa. Vemos que tiene 6 carbonos, en una hexosa, aparece el grupo carbonilo en la parte superior, entonces una aldohexosa. Se obtiene a partir de la lactosa, la leche básicamente, y es muy importante para las membranas celulares del cerebro y para el sistema nervioso. Con esta transparencia concluimos la primera sección de esta presentación de hidratos de carbono. Muchas gracias.